La esencia de la radio y la televisión en un solo lugar. Abasto Radio TV, Mar del Plata, Argentina. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este nuestro pasaporte cultural número 6821. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad. Estamos transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, hoy no desde la ciudad, y como siempre con todos nuestros ejes. El eje de la cultura nacional, la cultura internacional, la cultura originaria de nuestros pueblos. También tenemos el eje de los valores espirituales, que son una columna vertebral para nuestras acciones, nuestra conducta en la vida cotidiana. Tenemos también la ecología personal y la ecología con nuestro planeta Tierra, la casa común, y por supuesto los derechos que nos corresponden, los derechos humanos, que tenemos un referente, una base escrita, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y después sucesivas declaraciones que se han ido haciendo en diversas zonas, regiones del mundo para reafirmar esta conquista que significan los derechos para todo ser humano. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, hasta los 18 años. ¿Tienen derechos? Claro que sí, y muy importantes, que están especificados por escrito, pero después, aunque estén escritos, si vos no los aplicás en tu vida diaria, no tienen sentido. Tienen sentido cuando están escritos, vos los conocés y los aplicás en tu vida cotidiana, diaria, como algo esencial. Tenemos también la Convención de lo que es los jóvenes, las convenciones que tienen que ver con la no discriminación, la Convención de Genocidio, donde hay que respetar el valor más grande del ser humano, que es la vida. El valor más grande que tenemos los seres humanos, todos, tengamos la edad que tengamos, es nuestra vida. Nuestra vida acá en este plano. Eso amerita un sagrado respeto, la vida. Después tenemos, por supuesto, un sagrado derecho al agua limpia, al agua pura, al agua sana y accesible. Hay lugares del mundo donde las personas caminan 30 kilómetros, casi la distancia, las maratones son de 40 kilómetros, las personas caminan para un cántaro de agua, un balde grande con agua, y después caminan para volver porque no tienen agua accesible. Hay personas que tienen que extraer el agua desde el fondo de la tierra, tienen que hacer pozos muy profundos. Entonces es un esfuerzo acceder al agua. Nosotros esto siempre insistimos en nuestro derecho al agua, porque el agua es algo muy importante en nuestras vidas
porque sin agua no podemos vivir. No podemos vivir sin agua. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque agua para todos, como decimos nosotros, en nuestra maratón Paz y Agua para Todos, que realizaremos dentro de poco tiempo, en el mes de septiembre, vamos a estar realizando nuestra cuarta maratón Paz y Agua para Todos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunamos. ¿Qué es lo que aunamos? Aunamos los valores como el valor de la paz. El valor de la paz. Acá me dicen que ya van 13 minutos de programa. Muy bien. Acá estoy con uno de mis nietos al lado, mi nieto más chico, que me está avisando y me está tomando el tiempo, me está ayudando. Bueno, entonces me dice que nos vamos a tener que ir yendo. Bueno. Acá tengo un emisario. Gracias. Entonces, esto, como es en vivo, pasan estas cosas. Y les decía de los derechos, como nosotros aunamos el valor de la paz con el derecho al agua, con paz y agua para todos. La maratón, la cuarta maratón, que tendrá lugar el 23 de septiembre de este año, 2025. Todo este es el panorama de nuestras actividades que tienen que ver con el mundo, con nuestra proyección de periodismo independiente. Nosotros, dentro de lo que es el periodismo independiente, tenemos estas áreas de trabajo desde hace 28 años. Desde este lugar nosotros detentamos en esto de manera indubitable un valor que es la perseverancia. La perseverancia que es estar desarrollando un plan de acción en el tiempo, es la constancia, es estar haciendo crecer una idea ininterrumpidamente en el tiempo. Y en ese aspecto tenemos 28 años ininterrumpidos en el aire con pasaporte cultural. ¿Esto qué significa? Que es posible, que el periodismo independiente no es muy común, claro que no, pero sí es posible, claro que sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra independencia para producir estos programas deriva de una libertad de prensa sin censura previa que tenemos en nuestra Constitución Nacional, que establece el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa, cualquier tipo de prensa, la prensa escrita, la prensa en imágenes como es la televisión o pueden ser las redes. Entonces, esta es una característica muy importante para tener en cuenta desde el punto de vista de lo que debe ser. Lo que debe ser es que podamos publicar, podamos expresarnos sin censura previa. ¿Censura previa de quién? De las autoridades. Nosotros somos independientes, o sea, no nos dicen, ahora hay que poner el acento en esto, ahora hay que destacar esto otro, no, para nada. Nosotros elegimos los contenidos
y los llevamos, los ponemos en el aire, en radio y en televisión, ¿en donde? En el mundo. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, desde este lugar, debemos destacar que estos recursos que tenemos para hacer efectivos nuestros derechos están en todo nuestro sistema jurídico legal. Es decir, cuando no es respetado un derecho tuyo, un derecho humano básico, vos tenés formas de acudir a la justicia para que ese derecho lo puedas ejercer en tu vida real, en tu vida de relación, en tu vida laboral, en tu vida familiar, y entonces esta justicia tiene que darte respuestas ante tu planteo y reconocer tu planteo o tus planteos y reconocerte tus derechos. Pero la primera que tiene que conocer y reconocer sus derechos somos cada uno de nosotros mismos. Tenemos que saber que primero, el primer paso esencial es el conocimiento de los derechos, para después producirse, de ser necesario, el reclamo acorde con lo que te habilitan nuestras leyes nacionales para reclamar ante nuestro poder judicial. Entonces, es muy importante reconocer que hay un poder judicial y poder ir sin tapujos, sin miedo, sin pensar que no vamos a tener resultados, ir con confianza y hacer valer en la justicia, o sea, en el poder judicial, hacer valer nuestros derechos. Esto parece algo elemental, algo sencillo, pero sería interesante, importante, que se pueda estudiar en los colegios, desde la escuela primaria, ya se pueden estudiar los derechos, por lo menos los básicos derechos, para crear una conciencia de lo que debe ser. Porque si no tenés esa conciencia, por lo general, la versión que te brindan es que en realidad no tenés ningún derecho. Vos te creías que tenías derechos, pero estabas equivocada o equivocado. Y por Dios que esto no suceda, porque es importantísimo tener en cuenta lo que se llama la conciencia de tus derechos. ¿Los derechos de quién? Los tuyos, los míos. Pero cada uno empieza por el conocimiento básico de sus propios derechos. Esto es un primer paso básico, elemental, que significa trascender. Cuando te dicen, significa trascender cuando te dicen que no, que en realidad vos te creías que había determinados derechos, pero vos estabas muy equivocada o equivocado. Acá viene una cosa muy importante.
que tenemos que considerar, muy importante, que es saber que sí tenemos esos derechos y que sí tenemos derecho a reclamar esos derechos cuando nos son quitados. Eso también hay que saberlo, porque de esa manera salimos de los miedos, porque en general la tónica que se está produciendo es que cada ser humano que esté en este bendito país nuestro tenga miedo de ejercer sus derechos. Eso es lo que desgraciadamente nos está pasando. Yo escucho muchas veces, doctora Mirta, ¿valdrá la pena hacer esta demanda? Mira, yo siempre digo, si no la haces, no te vas a enterar nunca si vale la pena o no vale la pena. En la duda, siempre lo digo también, en la duda, ejerce tus derechos. En la duda, tenés que saber, en la duda que te plantean desde afuera, tenés que saber que sí tenés tus derechos, sí tenés tus derechos, te corresponden. La República Argentina es un país con derechos donde están escritos, anotados en una parte muy importante de nuestra Constitución Nacional, como es nuestra primera parte de la Constitución Nacional, que se llama justamente Declaraciones, Derechos y Garantías. Mirá vos, de modo que tenés que tener en claro que esto sí es parte de un deber ser que te pertenece, que nos pertenece y que tenemos que conocer, profundizar, ejercer y también disfrutar, porque de eso se trata en definitiva, del disfrute de los derechos que sí o sí tenés, que te corresponden. Esto hoy sería muy importante que esto quede claro en el día de hoy, porque si no, te siembran las dudas para que en la duda no ejerzas tus derechos y entonces insisto que en la duda ejerzas tus derechos y vas a ver que cuando sigas procediendo así, seguramente es muy probable que tengas un resultado favorable y entonces, como decía días pasados un colega, ahora que todavía se puede ejercer tus derechos, ¿no? Esta versión en realidad es bastante pesimista porque da por sentado que va a llegar un momento que vos vas a perder todos tus derechos. Yo creo que uno no los va a perder en tanto concientice y los defienda. ¿Cómo se defiende un derecho? Ejerciéndolo. Y si alguien se te opone, un reclamo judicial para restaurar tu derecho vituperado. Todo esto forma parte de una cultura que tiene que ver con la democracia. Demos viene del griego, demos quiere decir pueblo. Kratos quiere decir gobierno, o sea, etimológicamente democracia es el gobierno del pueblo.
que se le agrega por el pueblo y para el pueblo, derivado esto del griego. Demos quiere decir pueblo y kratos quiere decir gobierno. Pero a veces cuando desde las autoridades máximas te van brindando un discurso que mantienen situaciones muy caóticas como burlas de los derechos, como enojos frente a los derechos. ¿Qué son estos atrevidos que quieren sus derechos? Bueno, esto es, por supuesto, muy malsano y tenés que saber que frente a esto, más que nunca, tenés que estar lista o listo para la defensa de tus derechos, porque sabes una cosa, si vos no defendés tus derechos, no va a haber quien venga a defenderlos en tu lugar. Eso hay que saber lo que defender los derechos, cada uno defender sus derechos, es una tarea básica que hay que realizar y no se puede soslayar. Entonces, estamos con esta idea, con eh, con este principio básico y con esta realidad que podemos crear nosotros porque nuestras estructuras jurídicas ya están creadas. Frente a las desgracias que puedan estar sucediendo, ahora vamos a ir a un tema musical y seguimos en el próximo bloque. Vamos al primer tema, por favor, Martín.
Hola. Seguimos en Pasaporte Cultural número 6800. Y estamos ya en un punto muy importante que tiene que ver con la concientización de tus derechos cuando están sucediendo situaciones inesperadas que se pueden llamar casos de fuerza mayor o casos fortuitos que pueden perjudicar. Sin embargo, frente a eso, ver qué es lo que se puede hacer con esto. Hay un caso emblemático que está sucediendo en estos tiempos presentes que tiene que ver con el agua, el derecho al agua que tenemos todos, que es un derivado del derecho a la vida y que está sucediendo a raíz del cambio climático, la elevación de las temperaturas y todo lo que significa el tema del calentamiento, llamado calentamiento global. ¿Por qué? Está pasando, por ejemplo, que determinados ríos emblemáticos de la historia del mundo se están secando. Hay ríos que se están secando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ríos navegables de mucha longitud, algunos de ellos que pueden tener miles de kilómetros, recorriendo varios países y que se están secando esos ríos. Hay un río emblemático, el río Éufrates, que está en Asia. El río Éufrates comienza en Turquía, arranca ahí, empieza en Turquía. Pero resulta que después atraviesa otros países y sobre todo Irak. Este país tiene, por ejemplo, una longitud, el río en este país, de 1.700 kilómetros de recorrido. 1.700 kilómetros, un recorrido muy extenso. Pero como el río se está secando, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hacen los iraquíes con esto? Es un ejemplo, porque está pasando en muchas partes del mundo con la sequedad de los ríos. Se están secando los ríos. Hay un instituto hidrográfico de Irak, muy importante, que previno que en el 2040 ese río va a estar totalmente seco. Es una vía navegable, alimenta de agua a poblaciones enteras en sus dos márgenes y resulta que se está secando. Entonces, ¿ahora qué está sucediendo? Ellos previeron que se seca en 2040, quiere decir que en estos 15 años que nos quedan, están previniendo cómo van a lograr almacenar agua, cómo van a lograr ubicar determinadas poblaciones, cómo van a lograr direccionar ese río, conservarlo, evitar las erosiones, ¿qué están inventando? Hay un instituto hidrográfico que está inventando a ver cómo conservar el caudal de agua de ese río. Fíjense, y es un río emblemático porque juntamente con otro río en Asia, el Tigris, hacen una Mesopotamia. ¿Qué quiere decir Mesopotamia?
un territorio que está entre dos ríos. El territorio que está entre dos ríos es un territorio privilegiado desde el punto de vista de la vida humana, de la vida vegetal y de la vida animal. ¿Por qué? Porque el agua alimenta la vida, es para el resguardo de la vida. Pero si se estancia, el Tigris pasa igual. Nosotros tenemos en la Argentina una Mesopotamia. Tenemos que está entre dos ríos, el río Paraná y el río Uruguay. 3 provincias tenemos mesopotámicas: Misiones, Corrientes y Entre Ríos, que son provincias que tienen ríos que desembocan en estos dos importantes ríos y pareciera que nunca jamás va a faltar el agua. Sin embargo, con el calentamiento global, acá no tenemos una fecha, pero hay menos caudal. Sobre todo, el que es más caudaloso, que nace en el macizo de Brasilia, es el río Paraná, donde además tenemos ese río, un largo recorrido, es un río de bajada que desemboca en el río de la Plata, que atraviesa determinados estados de la República de Brasil y después bordea Misiones, Corrientes y Entre Ríos y desemboca en el río de la Plata, que reúne las aguas de dos ríos. Pero entonces, ¿qué hacemos frente a esto? En estos momentos, nosotros no tenemos un Ministerio del Agua, no tenemos un Instituto Hidrográfico Argentino, tenemos sí una importante ley del agua. ¿Y sabés qué se establece con esta ley del agua? Algo muy importante, que como es un recurso natural esencial, si vos dejás de pagar el agua a la compañía distribuidora de agua, no te pueden no pueden cortarte el agua por falta de pago. Sin embargo, ahora esa realidad se quiere cambiar por decreto. El decreto siempre es menos que la ley. ¿Por qué? Porque hay un poder legislativo compuesto de diputados y senadores que aprueban las leyes, por eso se llama poder legislativo. Legislativo inventa, crea las leyes. El Ejecutivo debe ejecutar, debe poner en práctica esas leyes. Sin embargo, se intentó ahora hace poquitos días, 4 días, que se quiere empezar a cortar el suministro de agua por falta de pago. Te advierto esto, porque esa ley, la ley del agua, está vigente, no se puede derogar por un decreto, de modo que si a vos te llegan a cortar el agua por falta de pago, te digo que podés y debés ejercer un recurso de amparo para que se aplique la ley y no el decreto. Con eso se preserva el suministro de agua esencial para la vida, para la tuya, la mía, la de todos los seres vivos. Entonces, lo que tenés que hacer y tomar en cuenta es poner en práctica este derecho que tenés y que podés interponer, se llama así, recurso de amparo, que se da cuando hay un peligro para un derecho constitucional tuyo. Entonces tenés esa posibilidad. Que lo advierto con tiempo, porque conozco, como abogada que soy, que hay muchísimos casos de deudores de las cuentas del agua, porque los servicios acá aumentaron exponencialmente, entre ellos el agua, la luz, el gas, el teléfono y el servicio de transporte urbano e interurbano han aumentado exponencialmente. Hoy estamos hablando del derecho al agua, tuyo, nuestro, de todos,
y de lo que podés hacer si se llevan por delante la ley del agua. Entonces no pueden hacerlo y vos tenés ese recurso que es jurídico judicial. Hay que ir a un juez federal, porque esto es un tema federal de un derecho constitucional, y planteas un recurso de amparo. Por eso te trajo a colación las diferentes formas de enfrentar el problema del cambio climático. En un país como Irak están investigando a ver de qué manera, frente a ese problema tremendo de un río que hasta está en la Biblia, el río Éufrates se cita en el capítulo de Génesis, en la Biblia aparece el nombre del río Éufrates y también del Tigris, y ellos están investigando de qué manera resuelven esto. Nosotros, frente a las cosas que están sucediendo, la solución es, bueno, acá lo que vale es la empresa de agua. No puede perder, así que entonces hay que cortar al que no paga. Y si se muere por deshidratación, bueno, puede ser una consecuencia. Eso, por supuesto, no significa solución. La solución, hay investigaciones, hay formas de inventar lluvias, de inventar nubes para que llueva, para el agua. Es decir, la ciencia. Entonces hay que recurrir a la ciencia para preservar que la vida tuviera vivo, que existe gracias al agua. El primer elemento básico es el aire. Bueno, después te viene el agua, ¿entendés? Básicamente, entonces hay que estar muy atentos a estas circunstancias, muy atentos. En la Argentina pasó algo muy interesante. Hay una provincia nuestra del noreste, que se llama Chaco. Esta provincia es una provincia que tiene población originaria importante. Esta población originaria es la población wichí. Los originarios wichíes. Muy bien. Resulta que ellos, teniendo cercanía a un río muy importante como es el río Bermejo, al norte de donde están ubicados los wichís, en la provincia del Chaco, ellos estaban sin agua. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué se hizo? Se hizo un acueducto wichí. Vos me dirás, pero eso que tiene que ver, eso tiene, ¿sabes por qué? Porque el acueducto wichí significó usar el agua de un río caudaloso como es el Bermejo. ¿Para qué? Para que una cantidad de 67 aldeas tuvieran agua potable, limpia, sana y accesible. Esa obra se hizo en el año 2015 acá en la República Argentina, es famosa. Es una obra que trascendió al mundo, pero no trascendió mucho a los argentinos. Y que hay que reconocer que es una obra muy importante y que tiene ese nombre, el acueducto wichí. Y se hizo con un préstamo del Banco Mundial, que el Banco Mundial es un banco que presta para grandes obras públicas a largo plazo. No te presta para que después te ahogues en el próximo año o 2 años. No, te presta a largo plazo. Y cuando ve la obra, cómo se ha ido realizando, cómo está funcionando, entonces, y te cobra intereses mínimos. Claro, te cobra intereses, pero no es ese
ese usurero que te cobra intereses tremendos que duplican o triplican la deuda original. ¿Entendés? Y eso se hizo. Es decir, tuvimos ocasión en la República Argentina. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer. Otro ejemplo, ¿sabes cuál es? El de los techos recolectores. Vos mirá, ¿cómo un techo recolector? ¿Qué es eso? Mira, nosotros tenemos un régimen de lluvias bastante interesante. Entonces, el agua de lluvia, vos sabés que es un agua bastante pura, un agua limpia. Entonces, ¿qué son los techos recolectores? Son esos techos que guardan agua y la dirigen a un recipiente de diverso tamaño, según lo cuánto quieras guardar. Puede ser un depósito tipo cisterna importante, o puede ser un depósito más pequeño en un edificio o en una casa. El techo recolector puede estar en una casa también. Entonces jamás te quedas sin agua, jamás. Y en tanto sea un país o un lugar como nosotros tenemos de lluvias razonablemente abundantes. Entonces, fíjate vos cómo se está pensando en de qué manera en nuestro país se puede ir paliando, se puede ir aprendiendo a que este cambio climático no se convierta en un fenómeno letal. Un fenómeno letal quiere decir que puede matar. ¿Por qué? No. Entonces nos acostumbramos, nos concentramos en la prevención de daños de este tipo de falta de agua. Porque ¿sabes qué? Se esgrime una cosa que no es verdad, que es que el agua es escasa. No, el agua no es escasa. El agua, si vos te fijas en una especie de diagramación hidrográfica del mundo, el agua es más que abundante. Y tenés que saber, y si mirás los océanos te das cuenta enseguida. Y vos me dirás, pero los océanos tienen agua salada, claro. Pero ¿sabes una cosa? El agua salada, ¿sabés qué se puede hacer? Se puede desalinizar. Se le saca la sal. Y tenés agua de primer nivel. Entonces, no se puede decir que el agua sea escasa. Se puede decir que al agua quieren o se trata de divulgar que es escasa para que a los efectos de aumentar el precio del agua y del servicio de agua potable. Ese es el objetivo. Es una mercancía cara. Se quiere imponer esa idea. Ahora, avanzando y recorriendo un poquito, estuvimos en Asia, vinimos a América, acá a Argentina. En Noruega, país nórdico, en Noruega, te cuento que el servicio de agua es gratis. No pagas un centavo por el servicio de agua purísimo en todo el país. Entonces, vos llegás a Noruega, suponete a su capital, Oslo, y te alquilás un departamento. Y estás esperando la cuenta del agua, no te llega nunca, porque el agua es completamente gratis. Es un servicio público gratuito de primerísimo nivel, que no se paga nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí es posible operar correctamente con relación al agua, pero para eso hay que concientizar la importancia del agua en la vida, la salud
de la población depende del agua potable. La salud. Con motivo de este acueducto Huichí que yo te estaba contando, resulta que con motivo del acueducto de Huichí, las mamás y las abuelas de niños y niñas y adolescentes estaban felices porque se habían desaparecido las diarreas sostenidas por falta de agua potable. Por ingerir agua contaminada, entonces tenían todos estos trastornos gravísimos y que los niños llegaban a ser letales. Sin embargo, cuando se hizo el acueducto Huichí, cambió la salud de estas 67 aldeas que son pequeñas, como pequeñas ciudades, pequeñas localidades, donde prácticamente no usaban el servicio médico. Entonces mejoró la salud, mejoró la ida al colegio, la asistencia a clase, la tranquilidad de las madres, los padres, las abuelas mismas, toda la familia, porque los chicos sanos hacían que todos estén tranquilos y en paz. Entonces tenemos que saber que el tratamiento del agua como algo esencial, que no es una mercancía, que es un derecho sagrado que nos corresponde a todos, es fundamental. ¿Para qué? Para la vida cotidiana, para la salud, para la vida misma, para la asistencia en la escuela, para la educación, para todo. Y además, enseñarle a los niños, niñas y adolescentes desde pequeñitos, concientizarles de la importancia de este recurso natural maravilloso que nos mantiene vivos, porque somos nuestro cuerpo físico, somos entre un 80 y 85% de agua en nuestro interno. Nuestro cuerpo físico ya en sí tiene una cantidad importante de agua. Y sobre todo, en las personas mayores, los mayores de 60 años, tienen que cuidarse inmensamente de la deshidratación. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la sed, desde el niño pequeño, el que toma el pecho, o el niño enseguida tiene sed, y toma agua, y quiere agua, y está atento. Pero en el paso de los años, las personas mayores se les va disminuyendo ese sentido de la sed que te salva, porque te salva de la deshidratación. Entonces, es muy común que la persona mayor de 60 años dice, no, yo tomo agua cuando tengo sed, o sea que está en permanente riesgo de deshidratación. Hay que saber que hay que tomar agua sí o sí para evitar la deshidratación. Es esencial. Y a los que somos adultos mayores, como en mi caso, o a los que estamos cerca o compartimos, avisar a tiempo, enseguida, ofrecer agua, porque eso es conservador de la vida y de la calidad de vida. Cuando una persona tiene un ataque de presión alta, ¿sabes cuál es el primer recurso? Por supuesto hay que ir al médico. El médico te va a dar la pastilla para bajar la presión. Perfecto, no es que va a bajar de un minuto para otro, depende de tu caso. Pero lo primero que tenés que hacer, ¿sabes qué es? Empezar a tomar agua. Y si no tengo ganas, no importa. Toma agua,
tomá un vaso, 2 vasos, tomá de a traguitos. Seguramente no vas a tener ganas de tomarte un vaso lleno de agua, pues, por supuesto, bueno, no vas a tener. Bueno, pero no importa, no es un tema de ganas, es un tema de prevención de la deshidratación. En un país como el nuestro, donde estima, porque vamos a ver lugares sí, donde no llega, donde llega contaminada. Ojo, en nuestras 14 provincias andinas, nosotros en la República Argentina tenemos 14 provincias donde está la cordillera de los Andes presente. Con más altura en Mendoza, por supuesto, San Juan en Mendoza, el Aconcagua, montaña más alta de toda América. Y después tenemos la zona de los Andes más bajos, en la Patagonia, toda la parte de la Puna, 14 provincias. Por supuesto, en estas 14 provincias hay problemas de agua, pero ¿sabes de dónde viene el problema del agua ahí? Viene de la contaminación, porque se contamina el agua para extraer minerales. Las provincias montañosas tienen una gran riqueza mineral. Muy bien. Entonces, como hay una gran riqueza mineral, ¿qué es lo que pasa? Pasa que las provincias usan sus recursos, a veces vienen las empresas extranjeras, extraen los recursos y entonces las empresas extraen los recursos y usan, por ejemplo, usan cianuro, usan mercurio y se contaminan las aguas y empieza a proliferar, ¿sabes qué cosa? El cáncer, directamente el cáncer. Te lo digo así con nombre y apellido. Hay una localidad en San Juan, la localidad de Pismanta, donde empezó a proliferar el cáncer. Resulta que había niños con cáncer, niñas, adolescentes, mayores ni te cuento. ¿Por qué? Por envenenamiento del agua. Me tocó estar circunstancialmente en esa localidad, y te estoy hablando ya de hace unos cuantos años, estaba vacacionando porque en Pismanta hay aguas termales. ¿Qué pasó? Me vinieron a consultar a ver si se podía hacer algo. Bueno, claro, tienen que instaurar un recurso de amparo para evitar el envenenamiento. Pero yo soy abogada en toda la nación argentina, pero mi jurisdicción es la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero bueno, a ver cómo nos puede ayudar, doctora. Bueno, ¿saben qué? Hice un borrador de recurso de amparo con abogados matriculados que para la jurisdicción de San Juan hicieron un recurso de amparo para evitar la continuidad de la contaminación del agua para extraer minerales. Ahora que el litio, que es lo que se usa en las baterías, también se usan minerales, mucha agua para extraer. Y a veces hay localidades enteras que se quedan sin agua. ¿Entendés? Entonces todo esto se resuelve con recursos de amparo, pero oportunamente interpuestos. Porque si lo interpones tarde no te sirve. Ya se te murieron personas. Entonces tenés que resguardar tu agua, el agua de tu mamá, el agua de tu papá, el agua de tus abuelos, el agua de abuelos y abuelas, el agua de tus hijos e hijas, el agua de todos. Hay que resguardar. Y eso hay que hacerlo oportunamente, no te dejes estar. En todas las provincias nuestras, en todas, se están usando verdaderos venenos para
el tema de la extracción, la famosa industria extractivista, extraer el mineral, después se lo llevan, pero mientras tanto dejan sin agua las poblaciones del lugar. Entonces interpone a tiempo recurso de amparo. Y si tenés a parientes o conocidos, o esto llega porque esto después lo distribuimos para el interior del país, hacelo con carácter de urgente, hace el recurso de amparo. Siempre vas a encontrar se juntan muchos vecinos del lugar perjudicados. No es excusa, no tengo abogado, no, porque eso siempre vas a encontrar algún colega que está dispuesto a la ayuda y se juntan varios. El recurso de amparo se puede ejercer de a 100, de a 200. En realidad es que tiene que ser un recurso por cada persona. Se reúnen, hacen fuerza entre todos y ahí logran el éxito. Vamos entonces con el tema final de hoy, que es esta obertura de Guillermo. Bueno, qué energía da esta marcha, ¿no? Da mucha energía, da mucha vibración musical que te hace bien, que te renueva, que hace mover tus células, hace incrementar la sinapsis de tus neuronas, ¿viste? Cuando se conectan las neuronas y empiezan a funcionar. Así que, mis amores, a ir concientizando todo esto y, como decimos siempre, en Pasaporte Cultural, desde Pasaporte Cultural, los amamos muchísimo.